Si hubiera sido jugador de fútbol, qué cantidad de cosas habría archivado y reconocido. Pero esto es fantástico de todas maneras. Está presente un gran amigo mío, el profesor Julio Rivero Báez, que una vez pasó por el otro presidente para comentarnos que se había graduado y que era medalla de oro de su promoción. Y conversando le dije una frase que me quedó grabada: los hijos del río nunca fracasan. Así es que en las actividades que ustedes están, yo les sugiero, agradeciéndoles este homenaje que me hacen, les sugiero que no tengan sueños, que tengan metas, que se propongan lograr algo, que se propongan alcanzar algo, y se dan cuenta que en ese quehacer van a encontrar eventualmente la felicidad, porque hacen lo que les gusta, hacen lo que les apasiona. Mucha gente tiene sueños, pero los sueños son sueños. Yo, el único sueño que tengo es el que tengo cuando compro un billete de lotería, porque nada tengo que hacer. Sería un sueño ganado, pero lograr un grado universitario, viajar, estudiar, publicar, escribir, sentir, eso ya son metas que uno tiene que ponerse. Y hablando de muchas cosas, con ustedes les conté una vez que yo era fruto de lo no planeado, de la reacción ante una situación específica. Estaba en la Facultad de Ingeniería, actuaba en el FIE, el Frente Independiente Estudiante de Ingeniería, y tuvimos problemas con las autoridades. Estamos hablando del año 1965. Enterado de esas cosas, mi padre me llama y me dice: estoy enterado de tus actividades y quiero que sepas que no tienes la suficiente madurez ni tienes definidos tus metas y vas a tener problemas porque tampoco tienes el apoyo de un partido político, te pueden acusar de bolche y vas a pasarla mal porque no tienes la fuerza de una vocación. Así es que tu madre y yo te hemos hecho hasta ahora dos regalos. Te regalamos la vida y te regalamos la mejor educación que nuestro dinero puede comprar. Pero hoy hemos decidido hacerte un tercer regalo. Y mete la mano en el saco y saca un pasaje a Suiza. Y me dice: hoy te damos la libertad. Me pareció medio tonto: hoy te damos la libertad. Y de pronto comprendí que desde ese momento mi vida estaba en mis manos. Yo era el que decidía, yo era el que hacía. Y esa salida a Suiza terminó en esto, en la Facultad Politécnica, que son 25 años que han pasado aquí y 50 años de carrera. Y cada vez que recuerdo cómo comenzó todo, le digo a los chicos: busquen su futuro. Nadie vendrá a golpear la puerta de sus casas a ofrecerle algo. Todo está en la calle, todo está en el mundo. Yo soy inmensamente feliz cuando digo, sin ninguna actitud de soberbia, soy inmensamente feliz. Porque cuando mi padre me regaló un billete de avión para irme a Suiza y me dijo que salga a buscar mi futuro, me dio un palacio que ocupa 5 continentes. Me dio la vida y me dio la oportunidad de exponer situaciones que nunca pensé que podría exponerme. Entonces, a ustedes que están ahora viviendo una época digital, una época de ordenadores, una época de medios de comunicación que están en la mano y que tienen todos los elementos para aprender, no le teman a la vida. Salgan a buscar su futuro y vengan a compartir conmigo el palacio que ocupa 5 continentes. Muchas gracias.